Hola, hola, hola. A ver, a ver. Hola, hola, ¿se ve? ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede confirmar? No sé si hay alguien todavía, porque recién empezamos. ¡Ay, veo! ¡Ahí la veo a Sora! ¿Cómo estás, Sora? María Gabriela Sorano, muchas gracias por estar aquí tan tempranito. Un segundito que acomodo acá la ventana para poder leerlos mientras hablo. Bueno, ¿se ve? ¿Se escucha bien entonces? Hola, mi amor, buenas tardes. Gracias por estar. Sí, sí, dice Gaby Sorano. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos a este nuevo programa de Tu Vida en Fi. Ya estamos llegando al cierre, ¿no? Al, al punto final de este recorrido de 12 días, que ahora va a ser 12 más 1, por el largo circuito, en el cual lo que hacemos es iniciar este año desocultando cuentos, historias, mitos que hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, seguramente cuando éramos niños, o quizás otros siendo padres contándoselos a nuestros hijos, o contándoselos a nuestros sobrinos, o a nuestros alumnos. ¿Mm? Pero estos cuentos que, aun si no tenés contacto con los niños, seguramente los escuchaste en algún momento, o los leíste, encierran creencias, encierran cuestiones, temas que tienen que ver exclusivamente con nuestra humanidad como tal, pero no nuestra humanidad vista hacia la divinidad, sino nuestra humanidad entre los seres humanos. ¿Eh? Es decir, creencias humanas, creencias yoicas, creencias que están para justificar, avalar o disculpar a veces, o incluso explicar y justificar, como dije antes, por qué algunas cosas son como son. ¿No? Es así. Entonces, vamos a iniciar. Un segundito que saludo. Aquí que se la ve a Ingrid. Hola Ingrid, tanto tiempo. Venimos medio desconectados con Ingrid. ¿Eh? Aquí estamos conectando. Bienvenida Ingrid, gracias por estar. Bienvenida Monse, bienvenida Marichuy. Saludos, dice Monse. Saludos para vos también, Monse. Bueno, vamos entonces a iniciar con la parte del cuento, que siempre se la dedico a los niños, a mis hijos. Reaparezco, dice. A mis hijos, a mis sobrinos y a todos los niños que estén escuchando, incluyendo los que tienen más de 10 años hasta 90 y pico. ¿Eh? Así que ahí llegó Luisa Silva, dice que llegó temprano. Esa, bien Luisa. Gracias por acompañarme, Luisa. Bueno, y el cuento de hoy se llama Juanito y Margarita, o conocido, mucho más conocido, como Hansel y Gretel. ¿Mm? Muy bien. Había una vez un leñador que vivía con su esposa en una cabañita al lado de un bosque. Eran muy felices y tenían dos niños. Uno se llamaba Juanito y la niña se llamaba Margarita. Resulta, exactamente Viviana, ese cuento es. Resulta que llegó al país donde ellos vivían una enfermedad muy, muy, muy terrible y mucha gente murió. Entre ellos, una de las que murió fue la mamá de los niños. Y pronto el leñador se tuvo que casar con otra mujer para que le ayude con las cuestiones de la casa y sobre todo para cuidar a los niños.
prepararle la comida, etcétera, porque él estaba todo el día afuera cortando leña. Resulta que esta mujer no era mala al principio, pero era bastante egoísta, ¿no? Y la situación en el país empezó a complicarse más porque de pronto no había comida. No había dinero, no había comida. O mejor dicho, había comida, pero era muy, muy cara. Entonces se empezó a sentir el hambre. Entonces llegó un punto en el cual ya no podía ir a trabajar él solo, sino que tenían que ir todos, ¿no? A cortar leña y venderla en el pueblo para poder comer, aunque sea un pedacito de pan. La situación se fue poniendo cada vez peor, hasta que un día la madrastra le dice al hombre: no podemos seguir así. Esto, ya acá en la despensa, no hay más comida, no hay nada para cocinar. Así que mañana, cuando vayamos al bosque, nos vamos a meter bien profundo y cuando los niños se duerman les dejaremos un pancito y nos volvemos. Y los dejamos ahí. Y el hombre le dijo: ¿qué? ¿Estás loca? Pero no, ¿cómo voy a hacer una cosa así tan terrible? ¿Cómo voy a dejar a los niños ahí? Se van a morir. Y ella dice: si ellos se quedan, nos vamos a morir los cuatro, dice la madre. Y siguió, hasta que el hombre ya estaba tan confundido que dijo: bueno, no sé, vamos a ver. No quería, pero tampoco no tenía voluntad, no tenía personalidad. ¿Mm? Pero los dos niños, Juanito y Margarita, estaban escuchando, porque la casa era chiquitita. Entonces estaban escuchando y Margarita enseguida se puso a llorar, ¿no? Entonces Juanito le dice: no te preocupes, Margarita, yo ya sé qué voy a hacer. Y esa noche, cuando estaban todos durmiendo, salió afuera de la cabaña y juntó unas piedras blancas, blancas que había por ahí, que con la luz de la luna brillaban como si fuera plata, ¿no? Entonces se llenó los bolsillitos llenos de esas piedritas y se fue a dormir. Al otro día, bien tempranito, dijeron: bueno, ahora vamos caminando, que hoy vamos a trabajar, nos tenemos que meter bien profundo en el bosque, ¿eh? Bueno, dijeron los niños. Entonces iban caminando y Juanito cada tanto se daba vuelta y tiraba una piedrita. Se daba vuelta y tiraba una piedrita. Iban caminando un rato más, se daba vuelta y tiraba una piedrita. Entonces un momento, la madre se da vuelta y lo ve y dice: Juanito, ¿para qué te das vuelta? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, lo que pasa es que vi un gatito allá arriba del techo de la casa que me estaba saludando. Pero no seas tonto, dice: eso no es el gatito, es el reflejo del sol que da en el tejado. Y siguieron caminando, y Juanito siguió tirando las piedritas, ¿no? Entonces se metieron bien, bien adentro del bosque. Entonces prepararon un fueguito y le dijo a los niños: ustedes quédense acá, nosotros vamos a cortar leña, cuando terminamos los venimos a buscar. Entonces los dos niños se quedaron ahí al lado del fuego y se durmieron. Y escuchaban tac, 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 el hacha, ¿no? del padre y de la madre cortando árboles. Claro, cuando se despertaron, ya era de noche y se seguía escuchando tac, tac, tac. Y dice: qué raro que no hayan vuelto todavía, que sigan trabajando de noche. Entonces Juanito se asomó y vio que no era el hacha, sino que era una rama que viene atado que se golpeaba sola. Entonces Margarita empezó a llorar. Ay, nos dejaron, nos abandonaron. Ahora, ¿cómo hacemos para volver a casa? Nos perdimos. Y Juanita dijo: no llores, Margarita. Esperemos que salga la luna. Entonces, cuando sale la luna, iluminó todas las piedritas que había dejado Juanito y las fueron siguiendo y así encontraron el camino
y volvieron a la casa, pero volvieron cuando ya era casi de día, ¿no? Entonces golpean la puerta y abre la madrastra, ¿no? Y dice, ¡ah! Pero qué atrevidos, qué malcriados, qué mal que se portan, ¿eh? ¿Cómo se fueron a jugar? Pensamos que no iban a volver. Enojada, ¿no? Como si realmente no supiera lo que había pasado. Pasen, pasen adentro. Y entonces lo encontró el padre, que estaba contentísimo, los abrazó, dijo, ay, qué lindo, ya lloraba, ¿no? De la alegría del padre. Bueno, pasaron unos meses y la situación ya era peor todavía. Había menos dinero, con lo cual había menos plata, menos dinero, menos comida, quiero decir. Y otra vez se plantó la madrastra, ¿no? Cuando los niños, cuando pensaban que estaban durmiendo, les dijo, esto no puede seguir así. Esta vez tenemos que ir más adentro del bosque y dejarlos ahí. Y otra vez el padre se negó, pero al final, nuevamente, terminó accediendo. Y Juanito otra vez, Margarita se puso a llorar de nuevo, y Juanito le dijo, no, no te preocupes, Margarita, ya vimos cómo es. Déjame que ahora voy a buscar las piedras de nuevo. Y quiso salir, pero la puerta estaba cerrada con llave esta vez. Entonces no pudo juntar las piedras blancas. A la mañana quiso juntarlas, pero la madrastra dijo, no, no, vamos rápido, rápido que se hace tarde. Y tuvo que meterse en el bosque. Entonces, agarró el pedazo de pan que les había dado y en lugar de piedritas empezó a tirar miguitas de pan, ¿no? En un momento la madrastra se da vuelta y dice, Juanito, ¿qué haces dado vuelta? No, no, es que me pareció que hay una palomita allá arriba del techo que me estaba saludando. Saluda, ¿no? Pero no seas tonto, ese es el brillo del sol que da en el tejado. Apúrate, por favor, le dice la mujer. Entonces Juanito siguió apurándose, pero seguía tirando las miguitas. Cuando llegaron, esta vez se metieron mucho más profundo en el bosque, y nuevamente los hicieron dormir en el fueguito, les dijeron que iban a volver, y obviamente se fueron, ¿no? Cuando se despiertan de noche, Juanito le dice a Margarita, no te preocupes, Margarita, ahora buscamos, cuando salga la luna, buscamos las miguitas de pan y volvemos a casa. Hola Karina, bienvenida. Hola Julie también, bienvenida. Entonces, ahí Margarita se tranquilizó un poquitito. Pero cuando salió la luna y empezaron a buscar las miguitas, no había ni una. Porque todos los pajaritos del bosque se las habían comido a todas. Entonces no había forma. Y Margarita se puso a llorar y Juanito le dijo, no, 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 pero ya vamos a encontrar el camino, lo vamos a encontrar. Hola Adriana, ¿cómo estás? Rosario Gutiérrez, saludos, gracias por estar. Dice, lo vamos a encontrar, pero la verdad es que no lo encontraron. Y se iban perdiendo más y más. Encontraron sí unas bayas, ¿no? Unas frutitas que aparecían ahí, que crecían en una planta, las probaron, tenían un gusto horrible, pero las comieron, y bueno, llegó un momento en que se fueron a dormir de nuevo. Y así pasaron 2 días. Al tercer día ya tenían muchísimo hambre, estaban terriblemente con un hambre atroz. Y estaban así despertándose, que habían quedado dormidos bajo un árbol, y vieron un pajarito blanco. Entonces Juanita se lo quedó mirando y algo le llamó la atención y lo empezó a seguir, ¿no? Con Margarita, de la mano. Y el pajarito se fue metiendo por el bosque y de pronto el bosque se abre, había como un claro, o sea, donde no había árboles, y había una casita y el pajarito se fue y se puso justo arriba de la casita, ¿no? Entonces, cuando Juanito mira, es así, no puedo creer.
Y miraba de nuevo, ¿no? Y le decía, Margarita, mirá, ¿puede ser posible? Porque la habían encontrado una casita hermosa, toda, hecha de chocolate, pan, bizcochos, galletitas, confites, caramelo, ¿no? Las ventanas, por ejemplo, eran de galletitas y los vidrios eran todos de caramelo. Las tejas eran todas así como de bizcocho. Los chicos cuando vieron eso se fueron derecho, ¿no? Entonces, Juanito se trepó por un caramelo y se agarró un pedazo de techo, ¿no? Y empezó a comer. Chac, 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 chac. Y Margarita agarró un vidrio de una ventana y le empezó a dar también, ¿no? Y se escucha por ahí una voz de una viejita. Y dice, ¿qué es ese ruidito que estoy escuchando? ¿Acaso serán ratitas? No, no, es el viento, respondió Juanito. Y siguió comiéndose un pedazo del techo, ¿no? Entonces en un momento se abre la puerta y aparece una mujer viejita, muy viejita. Y que no veía mucho porque tenía los ojitos así cerrados ya de tan viejita, ¿no? Y dice, hola queridos, dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí tan lejos adentro del bosque? Y dicen, somos Juanito y Margarita y vivimos en una cabaña fuera del bosque, pero nos perdimos y no sabemos cómo volver y tenemos mucho hambre. Disculpe que le estamos comiendo un pedacito de la casa, dice Juanito. Pero no, querido, dice, vení, entren que les hago una chocolatada y les doy una rica torta que tengo preparada. Entonces los chicos entraron contentísimos y les sirvió una porción, una torta que estaba riquísima y tomaron una chocolatada. Y claro, después de tanta fatiga les empezó a dar sueño. Entonces la abuelita le dijo, bueno, si tienen sueño, ahí hay dos camitas. Acuéstense un ratito, duerman una siestita y después vemos cómo hacemos para ayudarlos a volver a la casa. Entonces los dos niños se fueron, se acostaron en la camita y se quedaron muy dormidos prácticamente al instante. Resulta que la abuelita no era una abuelita, no era una viejita buena, era una bruja muy vieja que vivía en ese bosque y que ya no veía casi nada, pero tenía un olfato, una nariz muy... Ella era como que veía con la nariz, ¿no? Porque con los ojos prácticamente ya no veía nada. Entonces, y esta bruja buscaba niños perdidos para después comérselos. De las peores de todas las brujas eran. Y entonces, cuando los niños se despiertan, descubren que a Juanito lo había encerrado en un establo, ¿no? Y a la niña Margarita, cuando se despertó, la obligó a cocinar y la obligaba a limpiar toda la casa. Y le decía que cocine muchos guisos y se los mande a Juanito. Entonces le hacía cocinar un montón de cosas ricas, pero ella no le dejaba comer nada. Todo era para Juanito, porque quería que engorde bien, para después comérselo. Entonces Margarita iba llorando, ¿no? Y Juanito le decía, ya vamos a salir, no te preocupes, ya vamos a salir, pero la verdad tenía bastante quickie también, Juanito. Entonces, cada 2 o 3 días, iba la bruja y le decía, Juanito, dame el dedo que quiero ver si ya estás gordito. Y Juanito, que era bastante piola, en lugar de darle el dedo, le daba un huesito de pollo. Entonces la vieja tocaba el huesito de pollo y dice, ¡ay, todavía está flaco! ¡Qué flaco que este chico! ¿Cuándo va a engordar? Dale más gas, dale más guiso. Hacele un asado, decía, ¿no? Y ahí iba y le hacían de nuevo más comida, ¿no? Y a la pobre Margarita le daban para comer cáscaras de papa, que era lo que sobraba de la comida. Toda la comida era siempre para Juanito. Claro, pasaron unos meses y la bruja veía que cada vez que le pedía el dedo tocaba, estaba siempre igual ese chico.
Entonces un día se enojó y dijo, basta, mañana me lo como, flaco o gordo, dijo la bruja. Así que, Margarita, anda a buscar agua, que mañana llenamos la olla grande y hacemos un rico guiso con tu hermanito, dice. Y Margarita empezó a llorar, dijo. Y no, le dijo, no llores, yo te voy a dar un poquito, le decía la bruja. No, más lloraba Margarita. Todo. Cuando llegó el otro día, la bruja estaba contenta, ya estaba saboreando, ¿no? Y dijo, bueno, dice, vamos a festejar, vamos a hacer un rico pan, dice. Yo ya aprendí, tenía un horno gigante la bruja, ¿no? Un horno grande, 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 que tenía una puerta bastante, bastante grande también, dice. Ya prendí el horno. Fíjate, abrilo y fíjate, está calentito. Así metemos el pan, dice la bruja. Pero lo que quería realmente era que Margarita se asome al horno para meterla adentro y después comérsela también a ella. Pero Margarita ya se dio cuenta de por dónde iba la cosa. Entonces le dijo, ay, no sé cómo es que se abre el horno, no entiendo cómo es, ¿viste? Entonces la bruja dice, pero niña tonta, si es fácil, mirá, abrís así, listo, ya está abierto, entra. Pero ¿cómo se entra? Porque no puedo abrir la puerta, dice, no tengo fuerza. Es que, como cáscara de papa, eso estoy muy débil. Ay, pero qué niña tonta, pero si no pesa nada, mirá, abro así la puerta, ¿ves? Ahí está. Y cuando abrió la puerta, Margarita le encajó un taclazo, ¿no? Le pegó un hombrazo con un golpe con el hombro y la bruja se fue, ¡pum!, para adentro del fuego. Y le cerró la puerta, ¿no? Así que tenía fuerza. Y no la dejó salir. Y ahí se murió la bruja. No se la comió nadie porque era una vieja, una bruja fea. Entonces salió corriendo Margarita y lo fue a rescatar al hermano. Le dijo, Juanito, Juanito, te rescaté. Y lo rescató y estaban felices y se abrazaron. Estaban re contentos. Entonces se fueron y antes de irse empezaron a buscar en la casa de la bruja y encontraron un montón de piedras preciosas, que andás a ver para qué lo usaba la vieja, ¿no? Porque no tenía nada, ni un aro, un collar, nada tenía. Pero tenía un montón de piedras preciosas. Así que agarraron pedazos de la casita, como para comer en el viaje, y se hicieron un bolsito con comida, otro bolsito con piedras preciosas, se le metieron en todos los bolsillitos, y dijeron, bueno, vamos a volver. Y agarraron por un caminito hasta que llegaron a un río. Y cuando llegaron a un río, dice Juanito, me parece que ese camino que está allá es el que va para casa, el que estaba del otro lado del río. Sí, Juanito, pero ¿cómo vamos a cruzar el río? Dice, no podemos cruzar el río. Entonces vieron que por ahí pasaba un cisne, ¿no? Los cisnes son unas aves hermosas, bien blancas, ¿no? Y entonces Juanito le da un pedazo de torta al cisne y le pide por favor si los puede ir pasando. Pero eran muy pesados los dos para pasar con el cisne arriba, pobrecito, lo iban a aplastar. Entonces Margarita le dice que vaya Juanito, que vuelva al cisne y después iba ella. Y así pudieron pasar el río. Cuando caminaron por el camino, efectivamente, allá a lo lejos vieron la casita de ellos, al lado del borde del bosque. Una felicidad, pero un poquito de miedo también, porque dijeron, uy, otra vez vamos a volver ahí, y después que nos, viste, estaban así, pero al final pudo más las ganas de volver a la casa, y volvieron a golpear la puerta, y el que les abrió ahora fue el papá, que se puso tan contento, tenía los ojos rojos así, ¿no? De tanto que había llorado, tanto que los extrañaba, y la mujer se había muerto, la madrastra, en ese tiempo se ve que se murió. Así que no estaba más por ahí. Y los abrazó y dijo, no nos vamos a separar nunca, no importa, si tenemos que vender la casa, no importa qué, pero no nos separamos nunca más. Entonces los niños le dijeron,
No te preocupes, papá, mirá lo que trajimos. Y le mostraron las piedras preciosas. Y el padre contento y dijo, ay sí, perfecto, que ahora sí vamos a poder comer todo lo que queramos, qué sé yo. Y se pusieron muy contentos y empezaron a bailar alrededor de la mesa y fueron muy felices y comieron perdices. Y colorín colorado, este cuento de terror se ha terminado. Bueno, bienvenidos antes que nada. A ver quién estuvo por ahí. Ay, ay, sí, está una bruja caníbal. Sí, un cuento bastante escabroso, ¿no? Tal cual, Vivi, coincido. Pero bueno, hay que... hay algo también en este cuento. Dice Sora, se le comieron su casa, ella se los comía a ellos. Interesante, ¿no? Hay algo, hay algo girando alrededor de todo esto. Ahora vamos a meternos en eso. Dice Monse que se congeló. ¿Se me escucha, se me ve bien? ¿O se congeló el cuento? Por las dudas, pregunto. Hola, hola. ¿Se ve bien? Porfa, avísenme por las dudas que se haya congelado. Ya veo que se ve bien, dice Sora. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Franco. Dice Julie, es el cuento más espantoso que he escuchado. Me dio más miedo que Aníbal Lecter. Bueno, era el hermano de la bruja, capaz, ¿no? Sí, sí, es bastante, bastante terrorífico. Dana dice, buenas tardes. Hola, Dana, ¿cómo estás? A Gaby también, nunca le gustó. Bien, bien, Monse, ahí volvió. Dice Adriana que se ve bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ya como saben, a esta parte los niños van a jugar, van a hacer sus cosas y nos quedamos hablando con los grandes, con los adultos. A ver, tratemos de separar la cuestión horrible, o sea, todas las cuestiones horribles que hay en este cuento, porque no es una, son muchas, ¿está? Por eso es un cuento tan terrorífico. Realmente contarlo es difícil. No sé si ustedes estuvieron de este lado en algún momento contando el cuento y lo estás contando y vos decís, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo voy a estar contando esto? Pero bueno, es parte del cuento y si no lo contaba, justamente tiene que ver con lo que hay adentro del cuento. No podía, como en otros cuentos, que por ahí hay cosas que suavizo, cambio. En este era importante que se cuente. De hecho, si no fuera así, probablemente el cuento no hubiera llegado hasta aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a tratar de soportar un poquito lo horrible, ¿no? De un montón de partes de este cuento. Ahora veamos. ¿Por qué siempre vamos a la parte más superficial, ¿no? ¿Por qué les parece que un padre podría contarle este cuento a un niño? Como para entender por qué se siguió transmitiendo, ¿no? ¿Qué se le quiso transmitir al niño en eso? ¿Mm? Ahí estoy viendo que Dana dice, Hansel y Gretel tienen la crueldad hacia los niños. Ok. Pero si yo se lo cuento a un niño, es para algo. Más allá de contarle un cuento, ¿no? Que igual elegiría otro. No contaría este. Dice Dana, si te portás mal, te echo de casa. Ok, lo tomo. ¿Y qué pasa si te echo de casa? Te perdés, ¿m? Te agarra una bruja y te come. Entonces,
podría llegar a ser esto de que la seguridad del hogar. Si no fuera porque los niños no se portaron mal, los echaron de la casa, o sea, ese lugar que debería haber sido seguro, fue justamente el origen de la calamidad. Pero no fue que ellos habían hecho una travesura y en castigo les pasó eso. Entonces, dice Eduardo Montoya, para infundir miedo. Dice Gaby Solano, perdés lo nutricio. Muy bien, me encanta, me encanta cómo se van acercando. Dice Vivi Bustamante, desde el vamos un espanto. Sí, pero dejemos el espanto a un costadito. Ahora vamos a tratar de meternos adentro, más allá de lo horrible que es este cuento, más allá de lo atroz que son las metáforas que se usaron. Porque son metáforas, no nos olvidemos. Los cuentos cuentan otra cosa, más allá de la imagen que está en primer plano. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son las imágenes detrás de esas imágenes. ¿Mm? Claro, sí, hay que suavizárselo porque esto de que la bruja se los coma, no, ponele, como mucho podés decirle que se los quería comer, pero no que se los no que comía niños. ¿No? Igual, tampoco, es una cosa, es horrible. Porque ¿cómo llegaron ahí? Porque los padres los abandonaron. Entonces, es una cosa horrible. La verdad es un cuento, lo puedo decir, es un cuento de mierda. Pero vale la pena contarlo porque hay algo para aprender detrás de todo esto. Por eso lo puse entre estos 12 cuentos. Créanme que hay algo interesante. Y es algo de lo que han hablado. ¿Mm? Dice Luis. ¿Qué haces, Luis? No te había visto antes. Era una interesada la madrastra y los niños dependientes. Es es un buen hilo como para ir anudando, porque esto, más otra cosa que dijeron, tiene que ver con el nudo. ¿Mm? Dice Vivi que los hijos eran una carga. Bueno, esa podría llegar a ser la amenaza, ¿no? Pero mirá lo que le estamos metiendo en la cabeza. O sea, vos sos una carga. Bueno, terrible. Dijimos, si justamente... Ah, ahí me gustó, Vivi. Ahí hay algo en esto de que los padres deciden que es necesario librarse de los niños. Y aunque sea algo terrible, esa potestad la tienen. Entonces ahí, lo que queda en este cuento, en la parte superficial, digamos, del cuento, es que hay una diferencia de poder entre los padres y los niños. Porque los padres podían decidir eso. Y los niños no les quedaba otra que ejecutar o permitir que eso que ellos decidían ocurra. Entonces, primero separa dos niveles, ¿no? Adultos en un lugar, niños en otro. Ahora, si nos metemos más adentro del cuento, si nos vamos a la cuestión simbólica, ¿de qué habla todo el cuento? Hay un común denominador. Sora dice obediencia. Sí, eso lo que dijimos recién, exacto. Ahora, ¿cuál es el común denominador? Hay algo que está todo el tiempo presente en este cuento. Y es algo que por ahí se dijo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está presente en todo este cuento? Como para eso ya, cuando algo está muy presente, es porque te está llamando la atención sobre eso. Es decir, hay algo en eso, en ese símbolo. ¿Qué es lo que ocurría en el país? ¿Qué es lo que había?
hambruna, ¿no? Hay hambre. Cuando se pierden Juanito y Margarita, ¿por qué es? Porque tiraban los pedacitos de pan y se lo comen los pajaritos. ¿Por qué se van derechito a la casita de chocolate? Porque era de comida. ¿Cómo los mete la bruja? A Juanito en una jaula y a Margarita, que la hace esclava. Porque les da comida. ¿Por qué? Para después comérselos a ellos. ¿No? ¿Y después qué hacen? Bueno, hay una vuelta de tornas y después vamos a hablar de cómo se resuelve el tema. Pero hay toda una cuestión con la comida, ¿no? Una cuestión con el hambre. Entonces estamos hablando de, ¿qué dicen? La casa de dulce, la comida, había hambre, guardar para después, volver a casa. Sí, el volver a casa es parte de lo que viene después. Esa parte, desde que se muere la bruja en adelante, hay otra cuestión, ¿está bien? Pero hasta ese momento, lo que resuelve todo, lo que resuelve, direcciona, tironea de todo este drama, es la cuestión de la comida. ¿Y qué es la comida? Es lo nutricio, como lo había dicho Gaby Sorano por ahí. Lo nutricio. Está en juego lo nutricio. ¿Y cuáles son los personajes de este cuento? Tenemos a Juanito y Margarita, que son dos niños, ¿no? Un niño y una niña. Lo tenemos al padre, ¿no? Que es un personaje totalmente desfigurado, gris, que no aporta nada. Y tenemos a la madrastra y la bruja. Dice Gaby Sorano, el hogar es lo nutricio, ya lo habían perdido y lo anudo con el alimento físico. Bien, pero va un poquito más para allá. Porque cuando yo te explique qué hay detrás de todo esto, vas a entender por qué te da tanto terror este cuento. Por qué nos da tanto terror. Por qué nos angustia, nos hace, nos pone los pelos de punta, no nos gusta este cuento. Lo rechazamos. ¿Mm? Por eso lo puse aquí. Porque hay algo para entender. Algo que ocurrió en nuestras vidas y no queremos pensar en eso. No lo queremos pensar, no lo queremos recordar, no queremos volver a traerlo. Y este cuento nos lleva a ese momento. Hay un momento en nuestra... Justamente, Adriana, ahí decís, la ausencia de la madre. La madre es el personaje ausente. Solamente se nombra al inicio que, como para decir que ellos dos no son hijos de la mujer que está ahí. Porque es muy terrible recibir eso de la madre, ¿no? Sin embargo, igual que en los sueños, existe algo que se llama sustitución. Entonces, a través de una madrastra, podemos soportar que una madrastra, que no deja de ser una madre, nos mande, se quiera deshacer de nosotros. Entonces, este símbolo que es la madre, que es justamente un símbolo nutricio, un símbolo de contención, un símbolo que en una determinada etapa del niño lo es todo, lo es todo, al punto de que el niño se siente uno con ella. El famoso huevo, ahí no me sale,
El famoso, sí, huevo edípico, ¿no? Que es como una célula edípica, donde la madre y el niño se fusionan y son una única entidad. Y hay un goce profundísimo entre ambas partes. Por eso se le llama así, como un huevo, como una cigota, como si fueran un solo ser. El niño se siente, y de hecho durante mucho tiempo lo fue, un órgano más de la madre. Entonces no tiene identidad propia. Y la madre, incluso cuando ya está fuera de ella, lo sigue sintiendo, siempre esto de tenerlo así encima, ¿no? Es como que no se puede desprender, no quiere, tiene un goce tan grande que no quiere soltarlo al niño. Es un momento muy lindo entre la madre y el niño, pero en algún momento tiene que terminarse. Cuando la madre lo comprende, existe un periodo en el cual es totalmente angustioso para el bebé, que es cuando él llora porque quiere la teta o la mamadera, no importa, no es que solamente es con la teta, pero que quiere comer y mamá decide no. Cuando empieza a ocurrir esto, aparece por primera vez la angustia en el niño. Porque de pronto, o sea, antes de tomar noción de la identidad, está la noción de que mamá puede irse, de que yo soy parte de algo que de pronto desaparece. Entonces es un sentimiento muy fuerte para el bebé. ¿No? Un bebé, estamos hablando ya, seguramente tiene añitos. Pero es muy fuerte, porque cuando se entiende eso, ahí comienza, a ver, no, ni siquiera es que comienza el fin del estado edípico, porque eso viene unos años más tarde con el padre, ¿no? Pero por eso, justamente, fíjense, es tan borrosa la imagen del padre, porque no puede hacer algo sobre eso. La que decide todo es la madre. La madre decide cuándo sí y la madre decide cuándo no. Y el niño tiene que aprender a soportar esa angustia. Dice Adriana, leo en varios vientos, que debe ser varios cuentos, la madre no está presente, Cenicienta, Blancanieves, exactamente, bueno, es una figura importantísima que define después la psiquis de la princesa esa, ¿no? Lo que pasa es que en cada cuento también es distinto el acento, digamos, en lo mítico, está puesto sobre alguna escena que define alrededor de qué gira el cuento. Pero sí, es llamativo, ¿no? Tanta princesa con tan poca reina. Lo suelta al mundo, dice Sora. La angustia del octavo mes, dice Siga, desde el octavo mes hasta los 2 años máximo. Exactamente. Es ese periodo del destete, se le llama, ¿no? Porque originalmente cuando había teta nomás, bueno, era el momento del destete. Y eso para el bebé es terrible. Entonces toda esta cuestión nutricia esta cuestión de que no, de que la madre dice no, genera realmente una angustia, una sensación de abandono, que es justamente el abandono de estar a la deriva en el medio de un bosque, de estar perdidos. ¿Mm? Dice Eduardo Montoya, son padres oscuros sin verdadera presencia. Es que esto pasa con los mejores padres del mundo también, Eduardo, porque no es una cuestión en lo real, es una cuestión en lo simbólico, es a nivel de psiquis, de formación de la psiquis. Y no hay ningún niño que esté preparado para eso. De hecho, hay muchos adultos que todavía no están preparados para el destete. Es complicado, ¿no? Porque es el primer paso necesario para que luego
reconocerte como individuo. Entonces, ¿qué encuentran luego? Cuando son abandonados, ¿qué es lo que encuentran Juanito y Margarita? ¿Qué hay en lo profundo del bosque? Hay una casita de chocolate. Toda esa comida, ¿no?, que mamá nos negó, está acá, en este lugar peligroso. Y nos podríamos saciar, pero resulta que si lo probás, viene la bruja y te come a vos. Esa vieja mala, terrible. ¿Quién es esa vieja mala y terrible que te come a vos si vos vas y comes? La casita de chocolate. Esa vieja mala, la bruja, caníbal, ¿eh?, es una figura de nuestro psiquismo que se llama la madre terrible, que suele aparecer en muchos sueños, especialmente en pesadillas. Un montón de figuras. Pero esa es la madre terrible. Es, obviamente que no estamos hablando acá de la mamá física, ¿no? Estamos hablando de las huellas en la cabeza, en la psiquis del niño, de cómo se van formando estos componentes, estas entidades tan importantes, luego en la conformación de su individualidad, de su personalidad, vamos a llamarlo. ¿Está? ¿Qué simboliza entonces este polo de que mamá me niega el alimento, me abandona, y yo encuentro en ese lugar de altísimo peligro y de abandono la posibilidad de alimentarme, pero con una madre terrible que si pruebo me come? Exactamente, la madre devoradora, como dice Dan ahí. ¿Cuál Leo existe la madre terrible? Claro, no entendí la pregunta, Luisa, pero sí, la madre terrible existe en la psiquis de todos. ¿Está? De la misma forma que existe el padre terrible también. Pero tienen funciones distintas. ¿Ok? Esta madre terrible lo que hace es el dragón que vos despertás cuando vos vas contra la orden materna. Si mamá me prohibió comer y yo voy y como igual, mamá me come a mí. ¿Se entiende? Cuando yo digo esto de madre terrible, madre devoradora, son instancias por las que pasamos todos, gente, ¿eh? Y que también hemos pasado en el otro polo con nuestros hijos. Esto no tiene nada que ver con nuestra calidad de padres ni con la calidad de padres de nuestros padres, de la calidad de paternidad, digamos. No se trata de ser buen padre o mal padre, se trata de cómo se va formando una psiquis humana, por lo menos en este contexto en el que vivimos desde hace muchos siglos, cientos de años. Entonces, y estamos hablando de una cuestión que es natural, es una formación natural de la psiquis. Entonces, no estamos tampoco hablando de madres devoradoras que quedan instauradas en la psiquis y que ya se traen la poltrona y se quedan acá, ¿no? En la frente del niño durante toda su adultez. No estamos hablando de esas cuestiones. No estamos hablando de un niño que le queda una marca, ¿no? Y una madre devoradora permanente. Estamos hablando de una figura que existe y que está ahí para algo. En esa psiquis está ahí para algo. ¿Y qué pasa cuando
Juanito y Margarita destruyen a esa madre devoradora, porque hasta ahora lo que veníamos hablando era todo parte de la cuestión natural, del desarrollo natural de una psiquis. El problema está en que Juanito y Margarita fueron y probaron de la casa. Entonces la bruja se los quiso comer. Pero ellos encontraron cómo matar a la bruja y quedarse con la casa, ¿no? Y no solo eso, sino que con las riquezas que había en la casa, volvieron y finalmente conocieron al padre. Porque es eso lo que queda dicho. Porque cuando vuelven, ellos cruzan un río que a la ida no estaba, por ejemplo. Porque el camino es distinto. Ellos necesitan atravesar ese río y resolver cómo atravesarlo para poder llegar nuevamente a ese hogar, distintos, cambiados, crecidos, con algo que les da valor. ¿Y qué pasaba si de pronto no encontraban esos cristales, esas piedras preciosas en la casa de la bruja? ¿Qué pasaba si volvían y seguía habiendo hambre y el padre, no sé, seguía siendo pobre? ¿El cuento hubiera terminado igual? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está asociado la reconciliación con el padre con estas gemas por haber destruido a esa madre terrible. Dice Gaby, es muy difícil explicar el concepto simbólico de la madre terrible. Sí, es muy difícil y también es muy simple cuando vos te lo tenés que explicar vos mismo remitiéndote a una pesadilla. En muchas pesadillas, casi te diría en la gran mayoría de las pesadillas, la madre terrible es probable que esté simbolizada de alguna manera. Dice Mario, Gaby Lunari, yo te lo puedo explicar clarito, clarito. Pero bueno, ¿qué haces, Mario? Bueno, bienvenido, Mario, que no lo había visto antes. Se comprende, ¿no? O sea, naturalmente uno lo que debería hacer es entender el concepto, entender la amenaza de la madre terrible y no ir hacia esa casita de chocolate. Deberías crecer, deberías poder. Lo que pasa es que el cuento asocia la aceptación de papá después de haber destruido la bruja y de haberte traído un trofeo por haber destruido a la bruja. ¿Se comprende? Ahí está la cuestión sucia y rara de este cuento. La cuestión que me gustaría resignificar en algún momento, digamos, contar estos cuentos, pero cambiando estas cosas que no están buenas. No están buenas que los niños entiendan eso, más allá de la cuestión del canibalismo y de todo eso. Es terrible. Pero fíjense, ¿por qué cuando empecé a decir cuál era el cuento de hoy, todos, uy, qué cuento feo, qué cuento, me da cosas, siempre me dio pavor, espanto? ¿Por qué? Porque a todos nos remite a ese abandono, a ese momento de abandono. Y porque todos, en algún momento, hemos estado parados frente a la casa de la bruja. Sí, resignificar el cuento, ese es un pendiente. Me gusta mucho, siempre me gustan mucho los cuentos de hadas. Esta es la primera vez que puedo hacer algo que puedo. Esta vez es la primera vez que realmente hago algo con los cuentos de hadas. He hecho un par de charlas alguna vez, pero nunca algo así. Igual esto que estamos haciendo acá es muy breve, ¿no? Hay mucho más jugo para sacarlo. Pero también me hubiera gustado hacer, me hubiera gustado, no, me
me gustaría, me gustará cuando lo haga, ir un paso más allá. Volver a contarlos de otra manera y con otras cuestiones, ¿no? Sin la cuestión esta sin estas creencias, sin estas semillitas que no están buenas. Claro, ¿ven lo que dice Dana? En ningún momento se menciona que los reciben así por regresar sanos y salvos. El padre, cuando los ve, tiene toda la pinta de que en realidad él está feliz por él, por la culpa que tenía, ¿no? Y después, cuando ve las piedras preciosas, dice, listo, ya está, se solucionó un problema, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, dejaste a los niños 2 veces, no a falta de una, abandonados en un bosque. O sea, cosas de los hermanos Grimm, ¿no? Que habría que, habría que ver. Pero bueno, en realidad ni siquiera, a ver, no es una cuestión de los hermanos Grimm porque ellos recopilaron las historias que existían en ese momento en esa zona. Entonces es un trabajo maravilloso el que ellos han hecho, porque realmente es un trabajo muy valioso a nivel simbólico. Hay muchísimas más bocas hablando que las de ellos dos en estos cuentos. Y nos ayudan a entender voces que están también dentro de nuestra cabecita. ¿Está? Bien, finalmente, para arrojar un poquito de luz sobre esta cuestión que está bastante escabrosa, ¿no? ¿Qué hay? ¿Por qué en el fondo del bosque es tan peligroso? ¿Por qué el peligro está en el fondo del bosque? Yo siempre digo cuando trabajo con sueños que todos tenemos una ciudad de los sueños. Y esa ciudad tiene alrededores. Y es realmente una ciudad donde probablemente una y otra vez tus sueños tengan ese formato de ciudad. Yo he conocido gente que sus ciudades tenían forma de ciudades arábigas, ¿no? Como las de Aladino, ¿no? Todo árabe era, todo así con las cúpulas, todo. Y claro, y hasta que no hicimos el trabajo, esa persona ni se enteraba y decía, es verdad, en todos mis sueños hay algún detalle, ¿no? Y bueno, pero es así. Entonces todos tenemos una ciudad de los sueños y esa ciudad de los sueños está bordeada. Y en ese borde tenemos bosques, tenemos selvas, tenemos junglas, tenemos monte, praderas, campos. Pero uno de los lugares más terroríficos es el bosque. Terrorífico por cosas como este cuento. Porque en ese bosque no existe terror. En ese bosque hay algo que es para vos y para nadie más. ¿Saben lo que es? Es un árbol. Porque en ese bosque es donde vos podés convertirte en druida. Y como digo siempre, el druida no elige al árbol. El árbol elige al druida. Y la única forma de que el árbol te conozca y te elija es recorriendo el bosque. Entonces, de pronto, esta casita de chocolate, que es todo lo que vos deseás, lo que idealizás, es ese alimento que necesitas, también es una metáfora de este árbol, de este alimento espiritual que vos necesitas, con el cual necesitas establecer una común unión, para poder acceder a contenidos tuyos que están pegaditos ya con el sí mismo, con tu self.
Entonces, en lugar de temer a ese gran bosque, a ese bosque tenebroso, a ese bosque eh, oscuro, tupido, en vez de considerarlo un lugar peligroso, un lugar a esquivar, un lugar a ir, para huir de él, acércate, animate, conocelo. Esto es un plus para aquellos que trabajan con sus sueños, porque este cuento podría llevarte justamente a escapar de eso, ¿no? Y realmente, cuando conozcas esa casita de chocolate, vas a ver que no hay ninguna bruja dentro. Lo que hay es el alimento verdadero. ¿Mm? Ahí la veo a Julia, que se sumó. Hola Julia, bueno, bienvenida. Muchas gracias por estar igual. Dice Julie, Freud, ¿podemos tomar un mate con Leo y los hermanos Grimm? Es que no entiendo nada de este cuento. Bueno, ¿qué va a hacer, Julie? Quizás no fui claro. Y si no, no sé. Por ahí mañana ya a lo mejor el de mañana lo podemos es un cuento muy, muy, muy profundo. Y que te lleva justamente a inseguridades, a miedos, eh, a confusión, a ganas de huir, ¿no? Eh, por eso, soporten, si no les gustó, no una cuestión de gustos, pero si sienten como que no entienden el programa, bueno, puede ser porque yo no lo haya explicado bien, puede ser que haya sido confuso, pero también puede ser porque es un camino que no elegimos desde lo automático caminar por ahí. No elegimos meternos en el bosque eh, desde lo automático. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Dice Gaby Solano, muy interesante el video, me encantó mucho. Bueno, muchas gracias. Monse, qué bueno Leo, gracias. Bueno, muchas gracias. Ya se está haciendo muy tarde, yo tendría que haberlo terminado hace unos minutos. Les mando un gran abrazo y nos vemos mañana en el cuento que cierra el día 12, pero que es el cuento número 11. Nos queda todavía el número 13, el día 13, otro encuentro plus, donde vamos a ver el cuento que aún no contamos, que es el de Blancanieves. Mañana tenemos el de la hija del molinero, también conocido como Rumpelstiltskin. Así que bueno, un abrazo gigante, nos vemos muy prontito, chau chau, hasta luego. Excelente vida a todos para todos.